Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión de este curso que estamos haciendo de Introducción a la Sociología, que como veis ya en el título de la diapositiva del PDF, vamos a hablar sobre crisis climática, gran reto de nuestra época. Podríamos decir que sí, ¿no? El gran reto de nuestra época seguramente sea superar el capitalismo, pero la externalidad o la consecuencia más grande de no superar este capitalismo, ¿no? O de vivir en este sistema social es la crisis climática, ¿no? Que es una crisis socioambiental, es social, política también, está profundamente ligada al auge de la extrema derecha, al auge de o a la crisis de esta democracia liberal también. Y bueno, antes no, por si alguien viene nuevo o nueva al vídeo de esta sesión, antes hay ya dos sesiones colgadas en el canal. Una que básicamente es una sesión introductoria donde explico qué es la sociología, dónde surge, cuál es el origen de la sociología, cómo está ligada a la revolución científica, la ilustración. Y hablamos también en esa primera sesión sobre sendos autores clásicos como Marx, Weber, Durkheim, Comte. Y luego una segunda sesión donde he tratado la temática de la tecnología, ¿no? Sobre todo para acabar explicando un poco o entendiendo a grandes rasgos cuál es la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Esa llamada sociedad digital o la sociedad, el cibercapitalismo, el capitalismo cibernético, todo esto, ¿no? Y cómo está relacionado con la técnica y la tecnología, que son dimensiones que nos componen a los humanos y a las sociedades humanas desde la prehistoria, ¿no? Y luego esta tercera sesión que habla de crisis climática, que evidentemente está relacionado con todo lo que hemos comentado ya en las otras sesiones, pero que, pues bueno, está más quizá relacionado también ya directamente con temáticas ecológicas, ¿no? O ecosociológicas, si lo queréis llamar así, ¿no? Jugando un poco con lo de ecología y sociología, ¿no? Que son dos dimensiones que están ligadas. Y sin más, iniciamos la clase, ¿no? Antes os agradezco que las otras dos sesiones las ha visto mucha gente, como siempre, estoy muy contento. Y además os recuerdo, o os digo por primera vez, mejor dicho, que os podéis hacer miembros, esta vez ya de pago, porque por fin YouTube, después de 5 años, nos ha dejado hacernos miembros de pago. Y nada, pues bueno, si alguien quiere participar para que el proyecto pues siga adelante de manera pues un poquito más profesional y todo esto, porque ya veis, ¿no? Aquí en mi alrededor cómo hacemos esto al estilo cyberpunk, pues se agradecerá. Y si no, pues obviamente ya sabéis que esto es un proyecto de carácter marxista, comunal, y el contenido siempre estará gratuito para todo el mundo. Así que continuamos. Capitalismo y sus consecuencias, ¿no? Es decir, cuando hablamos de crisis climática, lo que hablamos es no de una problemática climática, de, oh, el clima, estamos matando el clima porque tal, o el clima de repente se ha revelado. No, no, estamos hablando de una consecuencia del sistema capitalista. La crisis climática solo tiene sentido dentro del sistema capitalista. Está provocada, surge y está provocada en el sistema capitalista. Esto es algo fundamental, ¿no? Porque y además incido así como muy tajante porque como hay tanto negacionismo y tanta magufada con, con este tema, que quede claro, cambio climático no es una problemática climática, o no solo es eso, sino que es una problemática social, política, histórica del capitalismo. Entonces, y para entender esto, ¿no? Y quizá fortalecerlo, y quizá que esto venga muy bien para explicar, ¿no? Cuando debatís con gente que niega el cambio climático. Hace poco he tenido una conversación, ¿no? Con gente que negaba el cambio climático, mientras aquí nos achicharramos en España. Genial. A muchas y muchos os habrá pasado. Pero sin enrollarme más, ¿no? ¿Qué son las externalidades? Pues básicamente, ese concepto de externalidad intenta explicar cómo el capitalismo tiene una característica muy singular, y es la capacidad de externalizar los daños y consecuencias que su modo de organización causa y nos ocasiona, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental, desde donde yo explico esta clase. Y claro, el capitalismo, pues, o en el capitalismo, nuestras vidas obviamente están traspasadas por lógicas que aunque parecen inconscientes muchas veces en nosotros y nosotras, se encuentran dirigidas siempre por las lógicas del capital, ¿no? Propiedad privada, acumulación de capital, revalorización de este, trabajo proletario, y todo esto genera riqueza para la clase trabajadora.
Esas son externalidades, obviamente, ¿no? Consecuencias de estas, digamos, premisas del capitalismo, pues son la precariedad, la exclusión, la explotación de la clase trabajadora, el sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico, em, el maltrato, la violencia que sufrimos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y esto muchas veces se queda más externo, se intenta externalizar, se intenta ocultar, tanto en las sociedades occidentales, pero más en el subglobal, ¿no? Donde la población sufre más aún estas consecuencias. Sin embargo, en el mundo occidental, cuando vamos a comprar algún producto, ¿no? Está ese fetiche, ¿no? Yo compro un iPhone, o compro un móvil, o compro ropa en un gran almacén de ropa como Zara, y esa externalidad que el capitalismo, ese velo que cubre las relaciones productivas en el capital, hace que yo no vea de primeras cómo, obviamente, ese producto que yo estoy fetichizando y que estoy dándole unas propiedades que en realidad lo que me está ocultando son unas relaciones de producción determinadas, y detrás de esas relaciones de producción hay violencia y poder. Eso sería una externalidad, pero la externalidad más grave, la más totalizante, es la externalidad ecosistémica. Ya no es una externalidad que causa en la vida de las personas de la clase trabajadora, sino de una externalidad que causa en la vida, en mayúsculas, del planeta. Animales, biosfera, ¿no? Ecosistemas, si quieres llamarlo así. Obviamente, esta crisis climática sí que es cierto, y aquí lo veis en el tercer punto. O sea, ahora estamos muy preocupados, obviamente, porque las consecuencias son como muy relevantes, ¿no? Y son innegables ya todo lo que nos está acarreando. Pero ojo, estos últimos 10 años que ha empezado a notarse como muy fuertemente en Occidente, no son los años de inicio de la crisis climática, ¿no? Las, digamos, poblaciones y los pueblos del sur global, Latinoamérica, parte de Asia, África, llevan décadas, sino siglos, sufriendo esta esquilmación de ecosistemas, ¿no? Cómo hemos invadido sus tierras y cómo se ha extraído la materia y esclavizado a sus poblaciones. Todo eso es una crisis socioambiental que ya se generaba en esos lugares, donde se contaminaban sus aguas, los dejábamos sin recursos, sin madera, ¿no? Extinguíamos especies. En fin, la colonización no fue una colonización únicamente civilizatoria, entre comillas, con esa palabra tan perversa, ¿no? Sino también fue una, digamos, guerra contra esos ecosistemas, ¿no? Un ataque contra los ecosistemas de la biosfera del subglobal, porque evidentemente antes, por supuesto, ya en Europa los habíamos, a los ecosistemas europeos los habíamos destrozado, ¿no? Entonces, antes lo que sufrían únicamente en el subglobal, ahora lo sufrimos todos en globalidad. Las fronteras no existen ya en la crisis climática porque está tan avanzada que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Sin ir más lejos, me estáis viendo, ¿no? Pues bueno, yo aquí estoy dando esto a 38 grados en el Mediterráneo y bueno, no, o sea, las temperaturas batiendo récords a todos los niveles de incendios también, etcétera, etcétera, ¿no? No aquí, sino en la península. Pero, ¿qué es la crisis climática, no? Vamos a, después de hablar un poco de la externalidad, de que esto es un problema político, sociológico, vale, bien. Pero, ¿qué es la crisis climática, no? Pues básicamente es una situación, un proceso que está ocurriendo actualmente, donde la emergencia ambiental está causada principalmente por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como pueden ser el dióxido de carbono o el metano. Hay muchos más, pero estos serían como los más famosos, ¿no? Y estos gases, que son connaturales a la actividad del ecosistema terrestre, ¿no? Son gases que están siendo vertidos y producidos en gran cantidad a la atmósfera a causa de los productos o a causa de las actividades, perdonad, humanas, como la quema de combustibles fósiles, obviamente, por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? Los automóviles, aviones, coches, etcétera, que funcionan con gasoil, ¿no? También hay más aparte de esto. No solo está, por ejemplo, únicamente la actividad de los combustibles fósiles o del petróleo, sino que también hay otras consecuencias, otras actividades, ¿no? Que están, digamos, por decirlo de una manera vulgar, cargándose el planeta y el ecosistema. La deforestación masiva, la extinción de especies, muchas veces por la implantación de grandes extensiones de agricultura intensiva, ¿no? O por ejemplo,
la ganadería, ese sector que a nivel intensivo y a nivel industrial genera tanta contaminación de agua, de recursos, de expulsión de metano en la atmósfera, ¿no? Por las heces y las flatulencias de, por ejemplo, las vacas u otros animales, ¿no? Todo esto forma parte de la crisis climática. Es decir, no hablamos únicamente de los gases de efecto invernadero, ¿no? Sino de toda una actividad que genera una cantidad de externalidades que me tendría que parar muchísimo para aquí nombrarlas todas, ¿no? Pero que va desde producción de gases de efecto invernadero, que sería el calentamiento global, con lo que consideramos cambio climático, pero aparte de eso, contaminación de aguas, esquilmación de recursos que de una manera tan drástica que los ecosistemas no se pueden regenerar, extinción de especies, explotación de animales para la industria agroalimentaria, y por ejemplo contaminación de mares, de océanos, del propio cuerpo humano a través de los microplásticos y otras tal, en fin, contaminación del aire por actividades y vertidos de todo tipo. Entonces, eso es un poco el contexto, ¿no? Y claro, qué está generando? Pues está generando fenómenos extremos, ¿no? En el clima, sobre todo el cambio climático, ¿no? Pero además relacionado con esa destrucción de los ecosistemas. Fenómenos extremos como calor extremo, ¿no? Lo que os acabo de describir hace un poco. Huracanes más intensos, sequías prolongadas, incendios forestales aquí en la península ibérica y en parte de Mediterráneo, ¿no? Grecia, Italia y tal, es tremendo, ¿no? Aparte de las danas, que aquí, por ejemplo, en Valencia hemos sufrido una hace poco, en fin, tremenda. Aparte de la negligencia de los políticos por lo drástico que ha sido. Y esto es un poco, ¿no? Todo, o sea, y por resumirlo, digamos, de manera muy coloquial y muy, o no tan coloquial, pero sí como muy resumida, quizá demasiado. Lo que está ocurriendo con la crisis climática es un empeoramiento de las condiciones climáticas y eso, y ecosistémicas, ¿no? Y eso equivale a todo prácticamente a nivel ecológico. Y bueno, aquí evidentemente, claro, con todo el discurso que hay negacionista, no podía no hablaros, obviamente, de la evidencia científica que hay en esto, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando porque sea como muchos, ¿no? Les gustaría decirnos, no soy un hippie ecologista o comunista, no sé qué, ¿no? Que quiere coartar la libertad de las personas que quieren ir en coche o en avión a 200.000 sitios a la vez, o irse de turismo y contaminar y esquilmar y arrasar con todo porque su libertad de consumo capitalista está por encima de absolutamente todo lo que nos venga en gana. No, no solo eso, ojalá, pues yo quizá no estaría tan en contra, ¿no? De ellos si no tuvieran externalidades climáticas, ¿no? Y ecosistémicas tan graves. Podríamos no estar en contra porque explota también a la clase trabajadora, ¿no? Pero es que aparte las consecuencias son muy drásticas, ¿no? A nivel ecosistémico. Entonces, hay una evidencia sobre esto. Es decir, por ejemplo, el informe del Club de Roma, ¿no? Llamado Los límites del crecimiento, ya en los 70, pues dicho informe nos advertía de los límites físicos, ecológicos y materiales que tenía el ecosistema terrestre. Una premisa tan sencilla y tan lógica y tan racional y tan fácil digamos, de comprobar a nivel científico como que vivimos en un planeta finito y nos relacionamos con él a través del capitalismo de una manera tan irracional como si fuera infinito, que ya de per se es un poco como, bueno, es que no hay recursos, digamos, suficientes para el nivel de recursos que la clase capitalista requiere para su absurda, o no tan absurda para ellos, pero sí violenta y absurda para la clase trabajadora, necesidad de acumular capital de manera incesante y progresiva, ¿no? Ojo, y matizo, esto no quiere decir que no hayan recursos para vivir una vida totalmente holgada para toda la población. Pero eso no tiene nada que ver con esa vida que nos han dicho que es la vida soñada de un multimillonario que vive en una mansión, derrochando recursos y acumulando capital y recursos energéticos y climáticos y ecosistémicos como si tuviera derecho, ¿no? A literalmente que le pertenezca todo en general. Para eso, evidentemente, no hay recursos.
pero para tener una vida holgada, sí. No, de hecho, está muy interesante ese concepto que el compañero de Cultura Marx ha vuelto a traducir o ha traducido hace poco de el artículo de Fischer, ¿no? Donde se habla del comunismo de lujo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Quizá deberíamos aspirar a eso, a vivir un comunismo de lujo, o sea, vivir vidas que estén muy bien, pero que no se asemejen a las vidas de los multimillonarios, ¿no? Pero donde tengamos todas las necesidades cubiertas y no tengamos que estar sometidas a lógicas del trabajo esclavo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso estaría muy bien, ¿no? A nivel hipotético. Pero sí irnos más lejos, ¿no? Pero bueno, creo que son temas a tratar. Ya he dicho que en los comentarios me podéis comentar cositas y yo las responderé cuando pueda, sobre todo. Sobre todas estas moscas que me han cañados aquí, ¿no? Pero bueno, sin más, ¿no? ¿Qué había sido todo esto, toda esta evidencia? Pues había sido ignorada por las industrias, ¿no? Esta evidencia de nos estamos cargando el planeta, no hay recursos suficientes, estamos contaminando mucho, las externalidades que estamos causando son tremendas, se está causando un efecto invernadero y un cambio climático que va a trastocar todos los ecosistemas. Además, van a haber otras variables por la contaminación y por cómo nos relacionamos con los ecosistemas que van a afectar a la biodiversidad, que van a afectar a la calidad de los ecosistemas, del agua, del suelo, etcétera, etcétera, y que va a poner en riesgo la vida tal y como la conocemos, ¿no? Y esto a las industrias, aunque lo sabían, les daba igual, o sea, les da igual, de hecho, o sea, las cosas como son, les da igual. El daño que van a hacer es irreversible, ya es irreversible de per se. Y bueno, a nivel cara a la galería sí que se hacen medidas, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, de las cumbres del clima y tal. Pero los gobiernos y la actividad capitalista sigue contaminando pues prácticamente igual o más, ¿no? De hecho, Estados Unidos, que es uno de los países que más contamina, el que más contamina y el que más ha contaminado, pues ahora tienen ahí en la Casa Blanca, aparte de algún fascista, un negacionista climático, ¿no? Como Trump. Entonces esa es la realidad. La realidad es que la crisis climática ha llegado para quedarse, va a ser peor, pero además estamos aún en el ámbito político y sociológico de intentar iniciar medidas de calado, o que se inicien, claro, porque no se ha iniciado, reitero, para paliar todo esto. O sea, que estamos, cuando hablamos de esto es un reto, y es un reto que además ya nos ha sobrepasado, ¿no? En muchos aspectos, porque el tiempo corre en este sentido. Y claro, como os comentaba, ¿no? A las industrias les ha dado absolutamente igual, porque claro, el capitalismo, ese capitalismo industrial, ¿no? Que se sostiene aún también, obviamente, y se sostenía anteriormente, en los años 70 cuando se hace este informe, el informe de Roma, sobre la industria petrolífera, pues lo que hace con todo el dinero que tiene es ocultar, ¿no? Y sembrar la desinformación y sembrar el caos con la opinión, ¿no? Y bueno, de hecho han hecho muy bien su trabajo porque ahora fijaros cómo estamos, ¿no? Aun con la evidencia tan grande y con toda la comunidad científica muchas veces muy a favor, ¿no? De hacer medidas radicales, aún así, ¿no? La opinión pública muchísimas veces deja entrever que el cambio climático, pues bueno, no es algo tan grave, o el cambio climático no tiene por qué ser algo causado por los humanos, ¿no? De hecho, eso está pasando más ahora, ¿no? Los negacionistas ya, muchos no niegan el cambio climático, sino que han cambiado la versión y ahora nos dicen, bueno, vale, hay cambio climático, pero eso es un cambio natural de la Tierra, ¿no? Ahora nosotros no podemos hacer nada, hay que abrocharse el cinturón, ¿no? Seguramente nos digan eso más adelante. El capitalismo contra la ciencia, ¿no? Que es un poco, bueno, la ciencia y el capitalismo, pues son dimensiones que están unidas, pero aquí sí que es verdad que hay una reivindicación, ¿no? Dentro del campo científico, en plan de, bueno, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Obviamente desde un punto de vista pues, capitalista y comunista lo tenemos claro, aquí lo que hay que hacer es cambiar el sistema social, no hay más, ¿no? Ya está. Pero bueno, los científicos abogan, quizá hay muchas ramas, ¿no? Obviamente, pero se aboga muchísimo por todo el tema de la innovación científica, el capitalismo verde, todo esto, ¿no? Que para mí es igualmente criticable, pero que bueno, por lo menos ya no niega el cambio climático. Y no todos los científicos, ¿eh? Digo que también hay mucho de eso en la ciencia, ¿no? La evidencia científica aún sigue confiando en ese progreso, en esa promesa de progreso
que no entiendo cómo pueden confiar en ello cuando esa misma progresa de progreso nos ha llevado a cómo estamos, ¿no? Aquí voy a hacer un inciso, ¿no? Voy a beber agua y os comento sobre esto que creo que es interesante. Ojalá estuviéramos en clase de verdad para que pudierais preguntarme cosas o rebatirme así. Me daría tiempo de beber agua y aclararme un poco las ideas a veces, no de estar todo el rato ahí hablando, madre mía. Bueno, si ya lleváis 20 minutos escuchándome, quedaros que viene lo más interesante. Lo que os comentaba, ¿no? De la idea de progreso, que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Porque la idea de progreso, que sí que es cierto que en su inicio es una idea que surge de la ilustración, ¿no? Y que confía en el progreso de la razón y de la ciencia, ¿no? Y del humano racional y el sujeto cartesiano como algo que va a hacer progresar a la humanidad y civilizar, ¿no? A todas las partes del mundo. ¿Cómo acabó ese proyecto, no? Supremacista, intentar civilizar, ¿no? Pero bueno, esta ilustración, ¿no? Ese movimiento ilustrado, que tiene cosas que en su inicio pues eran pues muy aprovechables, obviamente, porque fue el movimiento que tumbó al antiguo régimen, ¿no? Y al feudalismo, pero que ha derivado o derivó en el capitalismo, ¿no? Cuando ese proyecto ilustrado se junta, ¿no? O se transforma en el proyecto de la modernidad y se entronca con el capitalismo indisolublemente, pues acaba derivando en una visión tan nefasta de la ciencia, de la tecnología y del progreso tecnológico y tan ingenua que pensaban, y creo que algunos aún lo piensan y muchos científicos lo piensan, y qué absurdo es, de verdad, qué absurdo, pensar que el progreso científico nos ha hecho o nos puede hacer controlar la naturaleza de alguna manera, ¿no? Y salvarnos y llegar a un paraíso idílico, como si la propia ciencia fuera un vehículo para eso. Y puede que lo sea, oye, puede que lo sea, pero no en el sistema capitalista. No hemos dominado la naturaleza con esa promesa de progreso y modernidad. Lo que hemos hecho ha sido destruirla, ¿no? Porque esa racionalidad instrumental que Adorno y Horkheimer también critican en Dialéctica de la Ilustración es una especie de huevo de la serpiente del fascismo, del supremacismo y de la destrucción más irracional del humano y de la humanidad, ¿no? Porque la naturaleza ya de per se no es algo separado a nosotros, es algo que forma parte nuestra, ¿no? Y quizá no debamos intentar controlarla técnica y racionalmente, sino, bueno, acercarnos a ella de una manera diferente, sin dejar de lado la ciencia y la razón, pero acercarnos de una manera mucho más, si queréis llamarlo así, humanista, ¿no? Desde el punto de vista spinozista, ¿no? Entender que, bueno, formamos parte también de esa sustancia, ¿no? Que es la naturaleza y que es la materia. Sea lo que sea eso, formamos parte de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy por las ramas? Por favor. En fin, sigo. Esta gente, ¿no? Todos estos iconitos que veis aquí, mira, aquí tenemos Repsol, que son a muchos a los españoles, ¿no? Y las demás, ¿no? Grandes empresas petrolíferas del gasoil y tal, ¿no? Pues ¿qué han hecho a lo largo de la historia? Pues básicamente propiciar lo que... el mundo en el que estamos ahora, propiciar un ecocidio para ganar unos miles de millones más, básicamente, ¿no? Ojalá algún día sean juzgados, de verdad, ojalá. Y básicamente aquí es una noticia del país, ¿no? Muy interesante que comenta el manual del lobby petrolero. Al desnudo, 50 años atacando las renovables y al coche eléctrico, ¿no? Básicamente, obviamente, criticando y, digamos, mintiendo sobre investigaciones que decían que, bueno, que claro, obviamente las energías renovables pues no son rentables o no son tan buenas o tal, ¿no? No, mejor, evidentemente, continuar con las energías, digamos, de los hidrocarburos, ¿no? Y extinguirnos, eso es mejor. El capitalismo, por tanto, como os decía, contra la ciencia, pues está muy consolidado este eslogan, por ejemplo, con el libro tan fantástico, el ensayo que tiene Nancy Fraser, ¿no? En su obra Capitalismo Caníbal, donde habla cómo el capitalismo en realidad es el motor consciente del cambio climático y de la crisis climática, y es consciente en tanto que quiere ocultar las externalidades que las empresas capitalistas generan. En plan de, no es que sea consciente en el sentido de, no, es que los capitalistas que están
digamos, en la acción directa de la actividad global, de la industria, etcétera, etcétera, y económica y productiva, son conscientes de que se están cargando el planeta y les da igual y que se gastan ingentes cantidades de dinero en ocultarlo. Y esto, evidentemente, es canibalizarnos, es comernos a nosotros mismos. Que obviamente los capitalistas también forman parte, por desgracia, de este planeta, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar, ¿no? Muy, muy rápido, porque estos son las cumbres del clima, ¿no? Que se han hecho. La evidencia científica desde los 70. Pues obviamente, con tantas cumbres del clima ya yo creo que el negacionismo queda muy apartado a nivel institucional. Luego, pues en Internet, obviamente, y por desgracia con el auge de la extrema derecha lo estamos volviendo a ver, ¿no? En las instituciones. Pero hay un consenso también de la mayoría de países, ¿no? De que esto que está ocurriendo es algo muy problemático, ¿no? La cumbre de Río en el 92, protocolo de Kioto en el 97, la cumbre de Copenhague en el 2009, el acuerdo de París en 2015, la cumbre de Glasgow, ¿no? En el 2021, esto no sé dónde es, Sharm el Sheikh en 2022, si alguien lo sabe que me lo diga en los comentarios. Y en Dubai, ¿no? En 2023, ¿no? Seguramente, no sé si hace poco se han hecho algunos otros más, pero bueno. Em, Muchas cumbres, ¿no? Pues dando la razón a la evidencia científica. Y luego además, como os decía, ¿cuál es la realidad actual, ¿no? de la crisis climática? Em, ¿Por qué no solo es el cambio climático? Porque es más grave, mucho más grave muchas veces de lo que nos... Bueno, dejamos de emitir tantos gases de efecto invernadero, ¿no? Implementamos las renovables y ya estamos salvados. Pues no, no, no. Es una crisis socioambiental, es social, es política. Y hay tantos frentes ecológicos en peligro que ni mucho menos esto es algo únicamente del cambio climático y ni mucho menos es algo de hacer una medida, aunque sea global, de una cosa, ¿no? Entonces, los límites planetarios son umbrales críticos que si se superan pueden desestabilizar el sistema terrestre. Es decir, aquí vamos a ver cuántos límites planetarios hemos superado ya, ¿vale? Y a qué nos lleva, básicamente, ¿no? Primero el cambio climático, está superadísimo, vamos. Además, de hecho, las últimas predicciones, ¿no? Dicen que, bueno, los estudios predictivos que se habían hecho anteriormente se han quedado cortísimos, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora, pues se prevenía que mínimo ocurriera décadas después, ¿no? Y lo estamos ya viviendo en 2025. Pérdida de biodiversidad, superado, obviamente, ¿no? Hay un proceso de extinción masiva de especies que es muy, muy preocupante, ¿no? Los ciclos de nitrógeno y del fósforo, superado, especialmente el de nitrógeno, ¿no? El cambio en el uso del suelo, superado, ¿no? El suelo es una de las problemáticas más preocupantes de la crisis climática, ¿no? El suelo que se convierte infértil, muchas veces por la contaminación, por la deforestación, y que ese suelo para volver a recuperar, ¿no? Y que vuelva a haber ahí un bosque con biodiversidad, o lo que hubiera, ¿no? O el ecosistema que hubiera, ¿no? Es muy complicado y puede tardar incluso miles de años. Y eso a lo mejor, y un bosque nos lo cargamos literalmente en décadas o en años. Y luego no se puede regenerar como ecosistema en miles. ¿Qué hacemos con eso? O sea, es que es algo tremendo, ¿no? La adificación de los océanos, ¿no? Que aquí no, porque esto ya lo hice como hace un año, ¿no? El Power pero aquí creo que está ya a punto de superarse. Si alguien lo sabe, que me lo diga, ¿no? El ciclo del agua dulce, en principio, aunque hay indicios de que está en muchos sitios contaminada y con microplásticos también, pues no está en peligro en ese sentido, ¿no? La carga de aerosoles en la atmósfera tampoco. Contaminación química superado, obviamente, ¿no? Con todos los vertidos químicos que lanzamos a los ecosistemas vía aire, ¿no? En formato gas, ¿no? O vía pues a nivel líquido, ¿no? O con desechos de todo tipo, ¿no? Y ya ni sin hablar, por ejemplo, ¿no? de las... todo el tema de la contaminación, de los desechos nucleares, ¿no? De las centrales nucleares, todo esto. En fin, hay tantas cosas que podríamos ver, ¿no? Como escandalosas. La degradación de la capa de ozono estuvo a punto de superarse, pero se hicieron medidas globales y que se consiguió revertir, ¿no?
prohibiendo ciertos productos que emitían, ¿no?, ciertos gases que dañaban la capa de ozono. Es decir, se pueden hacer muchas cosas en realidad a nivel, ¿eh? A nivel... Esto no quiero que sea una clase en plan como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Que cierre el último, ni mucho menos. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero también hay que tener muy en cuenta que para que esas cosas a nivel global se instauren de manera correcta, tiene que cambiar el sistema productivo. Y para eso tiene que cambiar el capitalismo. Porque la clase capitalista no va a ceder ni un ápice de sus beneficios para seguir por digamos, una transición a nivel global energética, ¿no? Y digo la clase capitalista, como digo, los estados burgueses controlada por ella, etcétera, etcétera. Entonces es, pues bueno, muy drástico y muy, digamos, pues duro, ¿no? Ver esto porque es muy injusto para nosotros. Y además de esto, los riesgos políticos, ¿no? Que también, pues creo que es interesante que los tratemos en una clase de sociología. Pues claro, lo hemos visto, vale, sí, yo ya os he dejado entrever que esto es una crisis política y social, que tiene una repercusión obviamente climática y ambiental, pero... y que obviamente hace falta pues un cambio radical de organizarse socialmente, y que además, y esto pongo hincapié, no es únicamente con trascender a un comunismo o un narcocomunismo, como lo queramos llamar, ¿no?, dependiendo de la gente lo que opina ahí, ¿no? Dentro de los postcapitalismos, que es un tema que trataremos, pero ahora no voy a tratar ni a profundizar. No basta con eso, ¿eh? Hay que tener una visión ecológica dentro de esa manera de organizarse de manera colectiva. Pues que quede claro, ¿eh? No simplemente hace falta un postcapitalismo y ya está, sino que tiene que ser un postcapitalismo que tenga muy, muy en cuenta esto. Si es un postcapitalismo que sigue produciendo, aunque sea de una manera, digamos, ¿no?, controlada por el Estado, socialista y tal, pero sigue contaminando y sigue produciendo de la misma manera, no nos sirve tampoco. Y claro, ¿cuáles son los riesgos que no contemplamos, ¿no?, muchas veces cuando hablamos de crisis climática y que ni se tratan en los grandes medios mainstream o hegemónicos, ni mucho menos, ¿no? Y que la sociología sí que nos advierte. Pues básicamente tenemos que tener en cuenta que la crisis climática es una problemática tan bestia a nivel material que va a cambiar la sociedad de una manera radical. Porque, claro, tener en cuenta que el medio va a cambiar y por lo tanto va a haber menos accesibilidad a recursos, por ejemplo, va a haber peores condiciones de vida en muchos aspectos, van a haber, digamos, procesos, ya los están habiendo, ¿no? Pero se van a acentuar procesos migratorios, van a haber aumento de los conflictos bélicos por la falta de recursos, va a trastocar a nivel social y político todo de una manera que aún no comprendemos. Aún no, o sí que comprendemos, pero quizá no nos guste imaginar o reconocer. Y la respuesta inmediata que va a exigir ese cambio material que la crisis climática está provocando y va a provocar es una respuesta política a ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué alternativas tenemos con esto, no? Entonces, claro, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos, no? ¿Proponemos una sociedad de propiedad comunal, ecológica, postcapitalista? Intentamos buscar con todo lo que conlleva eso a nivel de significado, ¿no?, que es muy amplio, ya lo sé, que hay muchas interpretaciones. Intentamos buscar esa sociedad comunal y comunista. Podría ser, ¿no? Eso puede ser una opción. Eso puede ser una opción. Los poscapitalismos, vamos a definirlos ahí. Poscapitalismos, ¿no? Por un lado. Bien, podemos caminar hacia eso, luchar contra el capitalismo y a su vez así plantarle cara y tener una salida a la crisis climática. Perfecto, yo estoy ahí, obviamente. Pero también pueden haber otras respuestas que van a surgir del capitalismo. Porque el capitalismo puede decir, bueno, vale, ha pasado esto, está pasando esto, pero yo os voy a dar una solución. Voy a generar o voy a proponer gobiernos más autoritarios. Voy a cerrar fronteras en Europa. Ya está pasando eso. Ya vivimos una especie de ecofascismo en Europa. Voy a cerrar fronteras. Porque están viniendo muchos migrantes del sur global, de África, etcétera. Y cierro fronteras.
endurezco las leyes de migración, reprimo a los postcapitalismos porque es un modelo que quiere derrotarme. Los reprimo, ¿no? Y entonces reprimo a la clase trabajadora, que es la representante directa, el sujeto político de los postcapitalismos, lo reprimo, ¿no? Instauro un régimen autoritario que queda legitimado por el contexto de crisis climática. Es decir, yo os voy a dar seguridad, porque la crisis climática os la quita, obviamente, y os hace tener miedo. Pero yo os voy a dar seguridad. ¿Cómo? Teniendo un gobierno autoritario, ¿no? No dudéis que los fascistas que ahora niegan la crisis climática, luego cuando no tengan otra medida y no tengan, digamos, más remedio que reconocerla, no dudéis de ello, que se abrazarán a decir que, bueno, la crisis climática existe, pero que la solución es abrazarse a sus programas xenófobos, antimigración, antifeministas y anticomunistas y antiproletarios. No lo dudéis, ¿no? Entonces, ¿qué es el ecofascismo? Pues esto que os acabo de describir. El ecofascismo es una ideología que propone medidas autoritarias y de control poblacional extremo para resolver problemas ambientales, culpando a ciertos grupos o países por la crisis climática y sugiriendo además su exclusión o eliminación como solución. Ante la crisis climática actual, el ecofascismo surge como una respuesta radical y peligrosa, ya que plantea que en lugar de cooperar globalmente para reducir emisiones y proteger la biodiversidad, se debe controlar quiénes pueden acceder a los recursos y vivir en determinadas áreas, justificando incluso la violencia o la presión en nombre de la protección ambiental. No dudéis que llegará, y que llegará el discurso de los inmigrantes no pueden venir porque no tenemos recursos, porque tenemos problemas con agua, porque tenemos problemas con tal, y entonces hay que militarizar fronteras, más aún porque ya están militarizadas. Hay que, si hace falta, disparar a la gente que cruza la frontera, hay que arrestarlos, hay que hacer deportaciones masivas. Ya no estamos viendo esto, por desgracia, en Estados Unidos sin ir más lejos y con unas medidas mucho más duras en inmigración en Europa por partidos y por gobiernos incluso socialdemócratas. Ya lo estamos viendo. Pero ahora no se hace tanta alusión a la crisis climática, sino a esa crisis migratoria que está relacionada con la crisis climática, obviamente, porque la gente que viene de África, etcétera, etcétera, tiene muchos problemas de recursos y de esquilmación de sus ecosistemas desde hace décadas, ¿no? Por el colonialismo que han sufrido. Y entonces lo que ocurre es que llegará un momento que sí que empezarán a no únicamente enarbolar el discurso que hacen ahora de, bueno, los inmigrantes y tal, hay que controlar la inmigración porque, claro, porque la seguridad, porque, claro, ¿no? Ahora están hablando muchísimo, ¿no? Y lo relacionan con la criminalidad y la inseguridad y tal. Pero luego lo justificarán con la falta de recursos, además de lo otro, ¿no? En fin, es la lucha de nuestro tiempo que nos ha tocado vivir. Ejemplos de ecofascismo, ¿no? Porque os decía, es que ya vivimos en gobiernos ecofascistas. No, quizá no gobiernos ecofascistas, pero abiertamente no, pero gobiernos que sí que, o la Unión Europea tiene una, por lo menos, una política migratoria ecofascista, por supuesto, ¿no? Más de 22.000 migrantes han muerto cruzando el Mediterráneo central en la última década, según la ONU, ¿vale? 10 años después de la tragedia migratoria de la isla de Lampedusa, en la que murieron 368 personas, 3 agencias de la ONU denuncian que los naufragios no han dejado de repetirse en la ruta del norte de África a Europa a través del mar Mediterráneo y que el mecanismo de rescate es insuficiente. Bueno, sin más, pero sin más quiero deciros que ya lo sabéis, ¿no? Porque imagino que estáis muy familiarizados con estas noticias. Pero hay una auténtica frontera que deja morir masivamente a personas que huyen de guerras y también de la crisis climática. Porque no olvidemos que las guerras muchas veces están relacionadas con los recursos y con la extracción de materias primas. En esta relación que tenemos con el ecosistema tan tremendo y que forma parte de la crisis climática. Y, y bueno, la verdad que o sea, como europeo, porque me seguís mucha gente de Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Pero, o sea, no puedo sentir otra cosa que decepción y vergüenza, obviamente, ¿no?
es tremendo, ¿no? Aquí una foto, sin ir más lejos, una foto tremenda, ¿no? De migrantes, creo que están llegando a la frontera, no sé si es en Italia o en Grecia, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, ¿no? La realidad. Y no voy a pasar más fotos porque había otra foto ahí, ¿no? De cadáveres y tal que la debatimos de ella en clase, pero por la censura del YouTube y tal, que seguramente, pues bueno, era una foto básicamente, pues, de una patera, ¿no? Llena de cadáveres. Eh, Tremenda la foto, tremenda la foto. Había debate si se tenía que emitir o no, pero es que aquí, la verdad que no lo tengo claro, pero sí que es cierto que en Europa nos hacemos los ciegos, ¿eh? Nos hacemos los ciegos y deshumanizamos a esta gente. La islamofobia es tremenda, asquerosamente tremenda en el contexto en el que vivimos actualmente, ¿no? Y por recapitular, ¿no? Pues hasta aquí la clase, pero vamos a recapitular, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cositas, hemos hablado de muchas cosas, lo sé, ¿no? Pues básicamente la crisis climática tiene que ser entendida como una crisis sociológica, política y ambiental, ¿no? Las tres dimensiones juntas. La crisis climática está hilada a el proceso civilizatorio, por decirlo de alguna manera, el proceso que la civilización europea, occidental, a través del surgimiento del capitalismo, vertebró a través de la colonización y digamos, el sometimiento de todos los ecosistemas del planeta Tierra a las lógicas de extracción y de obtención de capital por parte de la clase capitalista dentro de las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una extracción continua de recursos de una manera irracional, de una manera infinita y progresiva, entre comillas infinita, hasta que se acaben, ¿no? Y de una explotación tremenda y drástica, ya no solo de la clase trabajadora, de su fuerza de trabajo y de su tiempo de vida, sino también de sus hogares, de sus paisajes y de los ecosistemas donde han vivido y viven actualmente, ¿no? Entonces todo esto genera no solo ese calentamiento global que está propiciado y provocado por los gases, por la expulsión de los gases, de efecto invernadero, sino también esta crisis climática está y provoca toda una serie de externalidades que van mucho más allá, por ejemplo, como hemos visto en los límites planetarios. Y por tanto, todo esto lo que va a propiciar y está propiciando es un cambio en el mundo material en el que vivimos y en el mundo ecosistémico. Los ecosistemas están entrando en crisis, han entrado en crisis, van a cambiar radicalmente y eso va a cambiar el entorno en el que vivimos radicalmente a peor. Y lo va a hacer, digamos, más complejo de habitar y de vivir. Y esto nos exige una exigencia y un cambio político radical, político y sociológico. Y aquí entramos nosotros, entra nuestra acción política, entra nuestra militancia, entra lo que queramos defender. Si queremos defender un postcapitalismo, si entendemos que el capitalismo nos ha llevado a donde nos ha llevado y que radicalmente hay que cambiarlo, derrocarlo y trascender a un modelo diferente, entonces estaremos en los postcapitalismos de izquierdas, anarquismos y comunismo, ¿no? Que bueno, en realidad el comunismo lo engloba todo porque los anarquistas, como yo entiendo, también son anarcocomunistas, ¿no? También buscan esa sociedad sin clases comunal, o parte de los anarquismos por lo menos. Y por otro lado tenemos más capitalismo, un capitalismo más autoritario que puede devenir fácilmente, ya lo está haciendo, en un fascismo, ¿no? Que intente amarrarse irracionalmente a un sistema que promete llevarnos a episodios y escenas del todo oscuras. Y sin más, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Tengo que pensar de qué la hago. Tengo ahí varias opciones. Esta vez no os lo digo. Sorpresa porque no lo tengo claro. Os vuelvo a agradecer de verdad todo el apoyo que le dais al canal en todos los sitios.
Os puedo leer en comentarios si tenéis dudas, si queréis comentar algo. Y os voy a recomendar que ya por fin os podéis hacer miembros del canal de YouTube de Sociología Inquieta. ¿Vale? Si queréis apoyar el proyecto, pues tampoco está de más. Y sin más, nos despedimos. Hasta la próxima clase.